Vas a ver 9 historias de Lenin que no conoces. Disfruta viendo y suscríbete si te gustan estas historias. 1. La vez que Lenin aprendió a silbar y lo usó para confundir a sus enemigos. A principios del siglo XX, en medio de la Revolución Rusa, Vladimir Lenin era más que solo un líder comunista. Era una figura astuta, decidida y, a veces, impredecible. Aunque muchos lo recordarán como un revolucionario imparable, hay una faceta poco conocida de Lenin que rara vez se menciona en los libros de historia: su habilidad para silbar. Todo comenzó en 1917, cuando Lenin se encontraba en una de las etapas más cruciales de su vida política. Después de pasar varios años en el exilio, el líder bolchevique regresó a Rusia en un tren sellado por los alemanes, con la esperanza de reavivar el movimiento revolucionario que acabaría con el régimen zarista y eventualmente con el sistema capitalista. Estaba constantemente vigilado y sus movimientos eran minuciosamente controlados, tanto por sus seguidores como por sus enemigos. La vigilancia era intensa y los riesgos mortales. En aquellos días, las comunicaciones eran limitadas y el espionaje era la norma. A menudo, Lenin se encontraba en situaciones incómodas y peligrosas, sin posibilidad de ser descubierto o interceptado por los agentes de la policía zarista, la Ojrana, o incluso por aquellos infiltrados en sus propias filas. Fue en este ambiente de tensión y constante alerta donde surgió una de las historias más extrañas y divertidas de su vida. Lenin, conocido por su naturaleza meticulosa y su necesidad de estar siempre un paso adelante, comenzó a notar algo que podía jugar a su favor. Durante una de las interminables sesiones de planificación con su círculo cercano, se dio cuenta de que algunos de sus compañeros no lograban comunicarse con rapidez cuando estaban rodeados por posibles espías. Los murmullos no siempre eran suficientes, y además, los susurros podían ser fácilmente escuchados si alguien se encontraba cerca. Entonces, como si una chispa de genialidad hubiera encendido su mente, Lenin tuvo una idea que parecía ridícula, pero que podría ser más útil de lo que imaginaba. Comenzó a practicar el arte del silbido, un acto aparentemente trivial, pero con un potencial mucho mayor del que muchos habrían sospechado. No fue algo que dominó de inmediato. Lenin no era un experto en el tema y, de hecho, pasaba horas practicando con su boca, intentando producir un sonido claro y efectivo. Al principio, los silbidos que emitía eran torpes y descoordinados, pero con el tiempo y con mucha paciencia, fue perfeccionando su técnica hasta que logró producir un silbido penetrante y fuerte, capaz de atravesar el bullicio de las calles o incluso el ruido de una multitud. Lo que Lenin había descubierto era un medio de comunicación que podía ser completamente discreto, pero lo suficientemente fuerte como para ser escuchado por su círculo cercano. De este modo, podría transmitir órdenes o advertencias sin necesidad de palabras, una ventaja importante cuando estaba rodeado de agentes que podrían estar al acecho. El silbido no solo le permitió alertar a sus camaradas sobre cualquier peligro inminente, sino que también creó una forma codificada de hablar que solo los más cercanos a él podían entender. La utilización estratégica del silbido en momentos críticos. En los días posteriores a la Revolución de Octubre de 1917, cuando Lenin consolidaba su poder y la guerra civil rusa comenzaba a intensificarse, su habilidad para silbar se convirtió en una herramienta más en su arsenal de estrategias revolucionarias. Había aprendido a usarlo con tal destreza que pronto se convirtió en un recurso valioso en situaciones de alto riesgo. Uno de los momentos más memorables en los que Lenin utilizó su silbido para confundir a sus enemigos ocurrió durante un encuentro en la ciudad de Petrogrado, hoy San Petersburgo. En aquella época, la ciudad era un hervidero de actividad política, donde bolcheviques, mencheviques y otros grupos revolucionarios se enfrentaban en la lucha por el control. En medio de una manifestación política que reunía a miles de personas, Lenin se encontraba en un pequeño grupo de camaradas, discutiendo cómo actuar ante las posibles represalias del gobierno provisional. En un momento crítico,
Lenin sintió que el ambiente se volvía tenso. Los soldados zaristas estaban empezando a rodear la plaza, lo que indicaba que la policía estaba a punto de actuar contra los manifestantes. Lenin tenía que actuar rápidamente, pero no podía hacerlo de manera obvia. Los miembros de su grupo necesitaban moverse sin llamar la atención, pero también necesitaban saber cuándo retirarse o cambiar de rumbo si la situación se complicaba. Fue entonces cuando Lenin, con un gesto imperceptible, emitió un fuerte silbido que resonó en el aire, un sonido cortante que atravesó el bullicio de la multitud. Este silbido no fue un simple grito. Era una señal. Un aviso a sus seguidores de que el peligro estaba cerca y que debían moverse con rapidez. Pero lo más curioso de todo es que, al momento de hacerlo, varios de sus seguidores pensaron que era una señal de los enemigos que estaban en las cercanías, una táctica para confundir y sembrar el caos. Lenin había usado su habilidad para crear una falsa señal, y en el proceso logró desorientar a los soldados enemigos. Estos, al escuchar el silbido, pensaron que estaban siendo atacados por fuerzas bolcheviques que ya se habían infiltrado entre los manifestantes. El caos resultante permitió a Lenin y su grupo escapar sin ser detectados. La habilidad de Lenin para utilizar el silbido como un método de distracción y comunicación codificada le otorgó una ventaja crucial en varios momentos tensos. No solo podía enviar mensajes a su grupo sin que los enemigos supieran lo que estaba pasando, sino que también podía desorientar a aquellos que intentaban capturarlo. En una de las épocas más peligrosas de su vida, el silbido se convirtió en una de las armas menos convencionales, pero más efectivas, que Lenin poseía. Aunque hoy en día esta historia suene casi como una anécdota cómica, en su momento fue un ejemplo de la astucia y adaptabilidad de Lenin frente a las amenazas que acechaban su vida y su revolución. Un líder que, en lugar de depender solo de la fuerza o de la violencia, utilizó una simple habilidad humana para ganarse una ventaja estratégica en una lucha por el poder que cambiaría el destino de Rusia y del mundo entero. 2. Cuando Lenin se disfrazó de campesino y nadie lo reconoció, ni su propia tropa. El regreso a la clandestinidad. La revolución rusa estaba en pleno auge. La situación era tensa. Las calles de Petrogrado, actual San Petersburgo, se veían inundadas por manifestaciones, huelgas y un fervor revolucionario que parecía imparable. Sin embargo, para Vladimir Lenin, la intensidad de la lucha por el poder venía acompañada de un riesgo constante. Después de años de exilio, Lenin había regresado a Rusia en secreto, con la esperanza de movilizar a los bolcheviques y fortalecer su liderazgo. Pero la situación era peligrosa. El gobierno provisional, encabezado por figuras como Alexander Kerensky, aún se mantenía firme, y la policía zarista, aunque debilitada, continuaba buscando a los líderes revolucionarios para neutralizarlos. En medio de ese panorama, Lenin sabía que cada movimiento debía ser calculado. No solo estaba en peligro de ser arrestado por la Ojrana, la policía secreta zarista, sino que también había que tener en cuenta a los propios agentes infiltrados en los círculos revolucionarios. Su vida y su causa estaban en juego, y un paso en falso podría significar su captura, o peor aún, su muerte. Si quería seguir liderando la revolución y movilizar a su gente, debía permanecer en las sombras, en la clandestinidad, aunque eso significara perder la comodidad de los discursos públicos y las grandes concentraciones de poder. Fue en este contexto, entre reuniones secretas y planes complicados, que Lenin ideó una solución un tanto inusual: se disfrazaría de campesino. La razón era clara. En medio del agitado clima de la revolución, la figura del campesino ruso se había convertido en un símbolo de lucha y resistencia. Los campesinos, hartos de la opresión de los terratenientes y el régimen zarista, se alineaban con los bolcheviques, pero la mayoría no tenía una idea precisa de cómo lucían sus líderes. Además, los campesinos representaban una parte de la población que pasaba desapercibida para las autoridades,
lo que los convertía en una especie de invisibles en los ojos de la policía zarista y los propios bolcheviques. Así fue como, en una fría mañana de octubre de 1917, Lenin decidió dar el paso. Se vistió con una ropa sencilla y algo gastada, pantalones de lino marrón, una camisa de algodón de cuello alto y una chaqueta de campesino que le daba un aire rudo y modesto. Se cubrió la cabeza con un sombrero sencillo y se ató las botas de cuero de manera torpe. Su rostro, común y anodino bajo el sombrero, estaba cubierto por una barba de algunos días, lo que lo hacía aún más irreconocible. Estaba decidido a caminar entre el pueblo sin ser visto, incluso por los suyos. Su objetivo era llegar a un lugar estratégico sin que nadie lo detectara, un movimiento de alta peligrosidad que solo un hombre tan astuto como Lenin podría haber ideado. El despiste total, nadie lo reconoció. El plan de Lenin era simple, pero audaz. Tenía que ir a una reunión clave con sus camaradas bolcheviques, pero el ambiente estaba plagado de espías y agentes del gobierno provisional. Su única opción era vestirse como un campesino común y corriente, mimetizándose con la multitud. Lenin sabía que su apariencia en el pasado había sido inconfundible y que su figura ya era famosa, incluso temida. Pero esa notoriedad también representaba un peligro, pues su rostro era conocido por los agentes infiltrados, quienes podían delatarlo en cualquier momento. A medida que Lenin caminaba por las calles de la ciudad, se dio cuenta de que su disfraz estaba cumpliendo su propósito. La gente lo miraba con indiferencia, como si fuera uno de los muchos campesinos que llegaban a la ciudad en busca de trabajo o a protestar por la escasez de alimentos. No había ninguna mirada que lo delatara. La gente estaba tan centrada en sus propios asuntos, luchando por sobrevivir en tiempos difíciles, que no prestaba atención a los detalles. Sin embargo, había algo más. Lenin no solo había logrado eludir el escrutinio de la policía, sino que su propio séquito de bolcheviques, sus amigos más cercanos, no lo reconoció. Uno de los momentos más sorprendentes de ese día fue cuando Lenin se acercó a un grupo de sus propios camaradas. Los bolcheviques, que trabajaban a su lado en la clandestinidad, se encontraban reunidos en una pequeña calle, discutieron sobre la próxima acción que llevarían a cabo. Lenin se acercó sin prisas, tratando de no llamar la atención. Cuando uno de ellos lo miró, simplemente asintió y volvió a su conversación, sin detenerse a pensar si era el líder que tanto admiraban. Lenin pasó ante ellos sin que nadie se diera cuenta, hasta que, en un momento, uno de los camaradas preguntó en voz alta: ¿Han visto al compañero Lenin? Necesitamos sus órdenes. Nadie respondió, hasta que uno de los más jóvenes, visiblemente preocupado, murmuró: «Creo que alguien nos está observando», y señaló a un hombre que caminaba tranquilamente, vestido con ropas de campesino. Fue solo entonces, cuando uno de los hombres se acercó al campesino, que la identidad de Lenin quedó al descubierto. «Compañero, ¿dónde está Lenin?», preguntó con un tono que trataba de ser discreto. Lenin, sin dudarlo ni un instante, respondió con una sonrisa suave y una ligera burla: «¿Lenin? Yo soy solo un campesino que no tiene nada que ver con esos asuntos». La incredulidad fue evidente, pero cuando Lenin levantó el sombrero, revelando parcialmente su rostro y su característica mirada penetrante, el grupo se quedó sin palabras. Los bolcheviques, sorprendidos y atónitos, comenzaron a reír nerviosamente, algunos sin creerlo, mientras otros se inclinaban en respeto ante el líder que, de alguna manera, había conseguido engañar hasta a los suyos. Aquel día, Lenin no solo se disfrazó para escapar de la policía, sino que también mostró el nivel de inteligencia y astucia con el que operaba. Fue una lección no solo para sus compañeros, sino para todos los que pensaban que la revolución rusa era un acto de pura fuerza. Lenin comprendió que, en momentos de peligro extremo, la clave del éxito no solo estaba en las armas o en la estrategia militar,
sino también en la capacidad de pasar desapercibido, de confundir al enemigo y de adaptarse a cualquier situación, por más extraña o ridícula que fuera. El disfraz de campesino, que en su momento parecía una simple táctica de evasión, se convirtió en un símbolo del tipo de líder que Lenin era, uno capaz de hacer lo que fuera necesario para alcanzar sus objetivos, incluso si eso significaba burlarse de la misma revolución que él había ayudado a crear. 3. Lenin y su inesperado talento para contar chistes en alemán, que nadie entendía. El lado oculto de un líder serio. Vladimir Lenin, un hombre cuyas decisiones revolucionarias cambiaron la historia del siglo XX, ha sido conocido por su enfoque serio y calculado hacia la política. Su vida estuvo marcada por la constante lucha, la guerra civil y la implementación de una nueva ideología que transformó una nación entera. Con todo esto, hay un aspecto de Lenin que rara vez es recordado o explorado en los libros de historia: su sorprendente habilidad para contar chistes en alemán. Pero lo más curioso de este talento no era solo su destreza lingüística, sino que sus chistes, a pesar de ser graciosos para él, no lograban causar ninguna risa entre quienes los escuchaban. La historia comienza en una de las etapas más interesantes de la vida de Lenin: su exilio en Europa Occidental. Durante sus años de exilio, primero en Suiza y luego en otras ciudades como Berlín, Lenin se sumergió profundamente en los estudios teóricos sobre el marxismo, mientras observaba con atención la situación política en Rusia. Sin embargo, entre sus actividades revolucionarias y las complejas discusiones ideológicas, Lenin también encontraba momentos para relajarse. Y en esos momentos se revelaba una faceta que pocos conocían: su afición por el humor, especialmente en forma de chistes. En Berlín, Lenin se mezclaba con otros intelectuales y revolucionarios, muchos de los cuales hablaban alemán como lengua materna. Como buen marxista, Lenin entendió que aprender el idioma de sus aliados sería crucial para su trabajo político. Así que, con la misma dedicación con la que estudiaba los textos de Karl Marx y Friedrich Engels, Lenin se sumergió en el alemán. No solo lo hablaba con fluidez, sino que también comenzó a comprender la cultura y el contexto de los alemanes de la época. Fue durante este tiempo que Lenin descubrió un aspecto curioso de la cultura alemana: su amor por los chistes. En muchos de sus encuentros informales, especialmente en los cafés de Berlín, los revolucionarios alemanes solían contar anécdotas y bromas. Lenin, a menudo serio y profundo en sus reflexiones, decidió unirse a esta tradición con un toque propio: el humor que solo Lenin entendía. Al principio, Lenin comenzó a imitar a sus amigos alemanes. Después de escuchar durante algún tiempo, entendió los códigos humorísticos del idioma y comenzó a elaborar sus propios chistes. Pero algo peculiar ocurrió: sus chistes eran comprensibles solo para él. Aunque sus amigos alemanes se esforzaban por seguirle el ritmo, no lograban captar la gracia de sus bromas. Una tarde en un café de Berlín, Lenin, ya en su fase de confianza, se levantó para contar uno de sus chistes favoritos. En ese momento, él se encontraba rodeado de un grupo de intelectuales rusos y alemanes que discutían sobre la situación en Rusia y las mejores formas de propagar la revolución. Lenin, siempre el centro de atención, decidió romper la seriedad de la conversación con un chiste. Con su usual calma, se aclaró la garganta y comenzó a contar una historia que, en su mente, era brillantemente cómica. El chiste giraba en torno a una situación absurda de un campesino alemán, que por supuesto Lenin había transformado con su toque personal. Explicó la historia con todo lujo de detalles, desde la peculiar forma en que el campesino trataba de resolver un problema sencillo con un enfoque excesivamente complicado, hasta los momentos más ridículos del relato. A medida que Lenin avanzaba con la narración, sus ojos brillaban, como si estuviera anticipando la risa generalizada que, en su mente, ya estaba por llegar. Pero, al terminar, el silencio fue absoluto. Los alemanes se miraron entre sí, confundidos,
sin entender bien si era un chiste o una historia seria. Algunos intentaron esbozar una sonrisa tímida, pero rápidamente se dieron cuenta de que no había nada gracioso en el relato. Los rusos que lo rodeaban tampoco comprendían el sentido del chiste, pero se sintieron incómodos ante la aparente falta de conexión entre las palabras de Lenin y la reacción que esperaba. La confusión reinó en el aire, y Lenin, al ver las caras desconcertadas, no pudo evitar reírse solo. El humor de Lenin, en realidad, era tan peculiar y diferente de lo que sus compañeros esperaban, que nadie pudo seguir el ritmo. El chiste, que en su mente había sido brillante, se convirtió en un tema recurrente de conversación, no porque hubiera sido gracioso, sino porque era un misterio para todos. Algunos, incluso, llegaron a pensar que Lenin estaba bromeando consigo mismo, usando un tipo de humor tan abstracto que solo él podía entenderlo. A lo largo de los meses, este patrón se repitió. Lenin contaba sus chistes en alemán, cada vez más entusiasta por la idea de que sus amigos y compañeros de lucha finalmente entenderían su humor. Pero nunca ocurrió. Cada vez que soltaba una de sus bromas, el resultado era el mismo: silencio, miradas de desconcierto y, en ocasiones, un par de risas forzadas. Lenin, sin embargo, no se desanimaba. Él encontraba divertido el hecho de que sus chistes no causaran la reacción que esperaba, y a menudo se divertía más con la confusión de los demás que con el contenido de la broma misma. Como líder revolucionario, había aprendido que el humor era una buena forma de relajarse en medio de la tensión política, pero también se dio cuenta de que a veces la mejor forma de desarmar a un grupo era simplemente hacer algo completamente absurdo. Lo que Lenin nunca consideró es que, mientras sus chistes pasaban desapercibidos, él estaba forjando una reputación inusual entre sus compañeros. Los revolucionarios que lo rodeaban comenzaron a considerarlo aún más misterioso, no solo por su habilidad para manejar la política de manera tan estratégica, sino por esta otra faceta de su personalidad que desconcertaba a todos: el Lenin bromista que no hacía reír a nadie, pero que seguía intentándolo. El legado de un líder complejo. Con el paso del tiempo, los chistes de Lenin en alemán se convirtieron en una anécdota más de su vida. Aunque sus seguidores no comprendían su sentido del humor, estos pequeños episodios revelaban un lado más humano de Lenin, uno que no solo era capaz de hablar de revolución y lucha, sino también de disfrutar de momentos ligeros. Lenin, como muchos otros grandes líderes, tenía sus propias maneras de lidiar con el peso de la historia que cargaba sobre sus hombros, y el humor, aunque incomprendido, fue una de sus estrategias para afrontar la constante presión. Hoy, su habilidad para contar chistes en alemán sigue siendo una curiosidad en la historia. Es un recordatorio de que incluso los hombres más serios, los que cambian el curso de los eventos, tienen facetas inesperadas, y a veces son estas peculiaridades las que los hacen aún más interesantes y complejos. 4. El día que Lenin perdió su sombrero en un mitin y lo convirtió en un símbolo revolucionario. El caos de un mitin en Petrogrado. Era el 18 de octubre de 1917, y el aire en Petrogrado estaba cargado de una tensión palpable. La revolución rusa había alcanzado un punto crítico, y las calles de la capital eran un hervidero de manifestaciones, protestas y movimientos obreros. La ciudad parecía dividida en dos mundos: el de los bolcheviques, que clamaban por el derrocamiento del gobierno provisional, y el de los soldados y oficiales que aún seguían fieles al régimen. En ese momento, Lenin, el líder de los bolcheviques, estaba en el corazón de la lucha. El día en cuestión, Lenin se encontraba en uno de sus más importantes mítines, un evento en el que debía pronunciar un discurso clave para mantener la moral alta entre las masas y asegurar que el movimiento bolchevique no perdiera el ímpetu. Aunque siempre se había mostrado como un hombre serio y calculador, esa tarde, como muchas otras, su presencia era el faro que guiaba a sus seguidores, quienes esperaban ansiosos escuchar sus palabras. El mitin, sin embargo, no era solo una manifestación de ideas, sino también un acto de enorme simbolismo. A medida que Lenin se subía al improvisado estrado para dirigirse a la multitud,
la atmósfera se cargó de una energía casi mística. La expectación era tan grande que el aire mismo parecía vibrar. Lenin, siempre consciente de la importancia de su imagen, estaba vestido con un abrigo oscuro, un chaleco sencillo y un sombrero de fieltro negro que, aunque modesto, reflejaba su autoridad. Era un detalle pequeño pero significativo en su atuendo, ya que sus seguidores lo veían no solo como un líder revolucionario, sino como un símbolo de la lucha contra la opresión. Sin embargo, lo que ocurrió en ese mitin nunca podría haber sido previsto, ni siquiera por un hombre tan astuto como Lenin. Mientras Lenin tomaba el micrófono y comenzaba su discurso, un inesperado estallido de ruido rompió el silencio. A lo lejos, se escucharon gritos, empujones y el sonido inconfundible de la multitud empujándose, como si una especie de pánico colectivo se estuviera apoderando de los presentes. De repente, una gran ráfaga de viento sopló desde el frente del escenario, y antes de que Lenin pudiera reaccionar, su sombrero voló de su cabeza y cayó al suelo, rodando hasta perderse entre la masa de personas que lo rodeaban. El sombrero perdido y el nacimiento de un símbolo. El evento, por supuesto, fue completamente inesperado, y durante un breve instante, la multitud se quedó en silencio, mirando el sombrero que se alejaba lentamente, impulsado por el viento. En ese pequeño momento de caos, una sensación extraña se apoderó del ambiente, una sensación de fragilidad, de vulnerabilidad, incluso en el gran líder Lenin. Por un instante, su sombrero, que había sido un accesorio casi insignificante en su atuendo, se convirtió en un objeto cargado de simbolismo. Los que estaban más cerca del estrado rápidamente comenzaron a agacharse para intentar recuperar el sombrero. Sin embargo, en lugar de la típica actitud reverente que uno podría esperar, un hombre, probablemente un obrero joven y apasionado, se adelantó y, con un gesto desafiante, pisoteó el sombrero. A medida que la multitud vio este acto, una ola de murmullos recorrió el público, y muchos comenzaron a aplaudir, como si el acto de pisotear el sombrero de Lenin fuera en sí mismo una forma de desobediencia al sistema, una pequeña victoria simbólica en la lucha contra el viejo régimen. Al principio, los asistentes no sabían cómo reaccionar. Algunos miraban al líder, otros a la multitud, sin comprender del todo el simbolismo del momento. Sin embargo, lo que ocurrió a continuación fue incluso más inesperado. Lenin, quien en ese instante había dejado de hablar para observar la escena, no mostró sorpresa ni enojo, como muchos habrían esperado. En lugar de detener el mitin o exigir que el sombrero fuera devuelto, se limitó a sonreír con calma, como si ya comprendiera lo que acababa de suceder. Con un gesto sutil, miró a los presentes, y su sonrisa, aunque breve, fue suficiente para que la multitud comprendiera que lo que había ocurrido no era una humillación, sino más bien un acto de rebelión simbólica. Lenin, sin perder la compostura, se inclinó ligeramente hacia adelante y retomó su discurso. Lo que acaba de ocurrir, dijo con voz firme y tranquila, es la prueba de que el viejo mundo, con sus símbolos de poder y opresión, está cayendo. Este sombrero, que representa lo que hemos luchado por destruir, ya no tiene valor. Pero nuestra lucha, nuestra revolución, es lo que realmente importa. Y esta revolución no se detendrá ni siquiera por un sombrero. La multitud, inicialmente confundida por el pequeño incidente, estalló en aplausos. Lo que parecía ser un simple accidente se convirtió en un evento trascendental. El sombrero de Lenin, que había volado por el aire, era ahora un emblema de la caída del viejo régimen. Aquella imagen del sombrero pisoteado por la multitud se grabó en la memoria colectiva de los bolcheviques, convirtiéndose en una poderosa metáfora. A partir de ese día, el sombrero perdido de Lenin dejó de ser solo un objeto personal. En los meses siguientes, se convirtió en un símbolo revolucionario, asociado con la caída de los antiguos símbolos de poder y la llegada de una nueva era.
Las imágenes del sombrero pisoteado y la calma de Lenin frente a la multitud circularon rápidamente entre los círculos revolucionarios y fue utilizado en panfletos, carteles y consignas, representando la resistencia, la lucha contra la opresión y la capacidad de los pueblos para despojar a los poderosos de sus insignias. Aunque el incidente fue breve, su impacto duradero no puede ser subestimado. Ese sombrero, perdido en un mitin y luego pisoteado por las masas, se convirtió en el reflejo de un cambio profundo y necesario en la sociedad rusa. Lenin no solo era un líder de ideas y actos revolucionarios, sino también un símbolo de cómo la lucha podía tomar formas inesperadas, incluso a través de lo que parecía ser un simple accidente. En ese pequeño gesto, Lenin mostró al mundo que la revolución no solo se libraba en las ideas, en las luchas militares o en los discursos, sino también en los símbolos, en los momentos aparentemente insignificantes que, al final, definían el curso de la historia. Y así, el sombrero perdido de Lenin quedó en la historia, no como un objeto cualquiera, sino como el emblema de una revolución que había llegado para quedarse. 5. Como Lenin terminó en una carrera de bicicletas en Suiza y casi ganó. La Suiza de Lenin, un exilio inesperado. A principios del siglo XX, cuando los ecos de la Revolución rusa aún parecían un sueño lejano, Vladimir Lenin se encontraba en el exilio, lejos de su patria, en la tranquila ciudad de Zúrich, Suiza. Tras ser perseguido por el régimen zarista debido a su activismo revolucionario, Lenin, junto con su esposa, Nadezhda Krupskaya, encontró en la ciudad su refugio temporal. Lejos de las luchas políticas y las agitadas calles de Rusia, Lenin pasaba sus días entre libros y discusiones ideológicas con otros revolucionarios. Su vida, aunque no libre de tensiones, adquirió una rutina algo más relajada en este país neutral que se encontraba en el corazón de Europa. Zúrich, a pesar de su reputación de ciudad tranquila y ordenada, también era un lugar de encuentro para muchos emigrantes y exiliados, muchos de los cuales estaban comprometidos con causas revolucionarias similares a la de Lenin. Allí, rodeado de intelectuales, socialistas y otros exiliados, Lenin tenía tiempo para estudiar, reflexionar y escribir sobre sus teorías. Sin embargo, en medio de todo este entorno intelectual, había algo que Lenin no esperaba: la actividad física. A pesar de ser conocido por su implacable dedicación al trabajo político, Lenin también era un hombre de hábitos y en su tiempo libre disfrutaba de algunas actividades más relajantes. Una de ellas era montar en bicicleta. La bicicleta, por supuesto, no era vista como un medio de transporte tan trivial para Lenin. Durante esos años de exilio, montaba regularmente por los tranquilos caminos suizos, lejos de las tensiones y responsabilidades de la vida política. Aunque Lenin estaba obsesionado con la lucha revolucionaria, también apreciaba las pequeñas libertades que el exilio le ofrecía: paseos por el campo, paseos por las orillas del río Limmat y, por supuesto, montar su bicicleta, una de sus aficiones que le permitía desconectar de sus intensos estudios y teorías. Lo que Lenin no sabía, sin embargo, era que Zúrich era también un lugar donde se celebraban competiciones de bicicletas. Las competiciones no eran masivas ni de alto nivel profesional, pero sí representaban un importante pasatiempo para los suizos y para los jóvenes revolucionarios que estaban, en su mayoría, tan interesados en la política como en actividades más ligeras. Una de esas competiciones era la carrera de bicicletas de Zúrich, un evento que convocaba a ciclistas locales e incluso a algunos expatriados. Lenin, que en su tiempo libre solía hacer pequeños recorridos por las rutas rurales cercanas, escuchó hablar de esta carrera, y a medida que el evento se acercaba, sus compañeros de exilio empezaron a bromear con la idea de que Lenin, el líder imparable de la revolución rusa, debería participar. La carrera inesperada, una victoria casi alcanzada. El día de la carrera llegó sin que Lenin lo hubiera planeado demasiado. Al principio, la idea de unirse le parecía algo trivial, una distracción inútil. ¿Qué sentido tenía competir en una carrera de bicicletas mientras la revolución rusa seguía su curso en la lejana Rusia?
Sin embargo, entre las bromas de sus compañeros, una chispa de humor y curiosidad se encendió en su interior. Finalmente, decidió participar, no con la esperanza de ganar, sino como una forma de experimentar algo fuera de su mundo político. Montó su bicicleta, una máquina sencilla pero funcional, y se alistó junto a los demás competidores. Su atuendo era tan austero como su estilo político. Ropa cómoda, sin ningún tipo de pretensiones y, por supuesto, su característico rostro serio. La carrera comenzó en un día nublado, cuando las calles de Zúrich estaban parcialmente llenas de espectadores que no sabían que uno de los hombres que más tarde marcaría la historia de Europa estaba participando en la competencia. Al principio, Lenin parecía estar mucho más enfocado en su propio ritmo que en los demás competidores. Su habilidad para mantenerse concentrado, una característica que había cultivado a lo largo de su vida, se tradujo también en su manera de montar la bicicleta. Aunque no era un atleta profesional, sus recorridos por los caminos suizos le habían permitido adquirir una destreza básica pero eficaz. A medida que avanzaba la carrera, Lenin comenzó a adelantar a algunos competidores más jóvenes y más entusiastas. Con su postura erguida y su ritmo constante, parecía una figura desconcertante en medio de la carrera, una especie de presencia inmutable en un evento que no tenía relación alguna con sus ideales revolucionarios. Los otros ciclistas, sorprendidos por la calma y determinación de Lenin, comenzaron a notar su habilidad inusual. Algunos trataban de adelantarlo, pero Lenin no parecía inmutarse. A medida que la carrera avanzaba por los sinuosos caminos suizos, Lenin seguía a su propio paso, sin preocuparse por la competencia. El terreno se volvía cada vez más desafiante. El viento comenzaba a soplar más fuerte, y los ciclistas luchaban contra las ráfagas de aire. A pesar de ello, Lenin no perdió su compostura. A lo lejos, pudo ver al grupo de líderes de la carrera, algunos de ellos mucho más rápidos y con mayor destreza, pero algo curioso ocurrió. Lenin comenzó a reducir la distancia que los separaba de ellos. Como si la disciplina política que lo había impulsado en su vida revolucionaria se aplicara igualmente a la competencia, Lenin comenzó a cerrar la brecha. Estaba acercándose cada vez más, y el público empezó a notar que un hombre aparentemente serio y distanciado, sin pretensiones, estaba desafiando las expectativas. Con cada pedalada, Lenin alcanzaba a más y más competidores. De repente, estaba entre los primeros 5 ciclistas. Los espectadores, que lo habían estado observando sin reconocerlo al principio, empezaron a gritar en apoyo, confundidos por la figura decidida que se mantenía tan firme en su objetivo. Finalmente, al acercarse a la meta, Lenin estaba en una posición sorprendente, casi al nivel del líder de la carrera. Sin embargo, el final llegó demasiado rápido. En los últimos metros, Lenin, agotado pero decidido, dio su último esfuerzo por alcanzar al líder de la competencia. Estaba tan cerca de la victoria que algunos de los espectadores creyeron que podría ganarla. Pero, en una última curva, el ciclista líder aceleró y logró mantenerse por delante. Lenin cruzó la meta en un impresionante segundo lugar, agotado pero satisfecho. Aunque no ganó, la carrera dejó una marca profunda en él. Al final, Lenin, a pesar de sus numerosas victorias políticas, descubrió que en la vida, incluso las competiciones más inesperadas pueden ofrecer lecciones sobre resistencia, paciencia y la importancia de mantenerse firme en los momentos más difíciles. El día en que Lenin casi ganó la carrera de bicicletas en Zúrich, no solo se convirtió en una anécdota divertida, sino también en una metáfora de su vida. En su lucha por la revolución, como en la carrera, no importaba si ganaba o perdía, sino que siempre debía seguir adelante, sin rendirse. 6. La obsesión secreta de Lenin con el ajedrez y cómo perdió ante un niño de 10 años. El ajedrez en la vida de Lenin. Vladimir Lenin es, sin lugar a dudas, uno de los personajes más estudiados de la historia moderna. Su figura, tan asociada a la Revolución Rusa y la creación del Estado soviético, ha sido analizada desde innumerables perspectivas: política, filosófica,
económica y militar. Sin embargo, hay un aspecto menos conocido de su vida, una pasión que Lenin nunca dejó ver públicamente, pero que formó parte importante de su vida privada: el ajedrez. A pesar de la intensidad de su labor revolucionaria, Lenin encontró en el ajedrez una vía de escape. Mientras Rusia se sumergía en la tormenta de la revolución, Lenin pasaba largas horas jugando en privado. No era un aficionado común. Lenin estaba profundamente interesado en la estrategia y la lógica del juego. Para él, cada partida de ajedrez representaba una miniatura de la lucha política en la que estaba inmerso. De hecho, su enfoque hacia el ajedrez era el mismo que aplicaba a sus ideales revolucionarios: meticuloso, calculador, a veces implacable. Durante sus años en el exilio, primero en Suiza y luego en otros países, Lenin empezó a jugar ajedrez con mayor frecuencia. Buscaba en él no solo un descanso de la agitación política, sino también una forma de afinar su mente estratégica. Cada movimiento era como una jugada en el tablero del destino, donde debía prever todas las posibilidades y anticipar los movimientos de sus oponentes. Lo que realmente fascinaba a Lenin del ajedrez no era la competencia en sí, sino la necesidad de pensar varios pasos adelante, como en la política. Un buen jugador de ajedrez debe anticipar las jugadas de su oponente, prever su estrategia y adaptarse rápidamente a nuevos escenarios. Todo esto se aplicaba directamente a la vida política de Lenin: planear, ejecutar y adaptar. De hecho, en sus cartas personales, Lenin hablaba del ajedrez de manera casi filosófica, considerándolo una forma de poner a prueba su mente y, al mismo tiempo, una actividad que le ayudaba a desconectar de los intensos debates políticos. Era algo que le permitía enfocar su atención en un desafío mental sin las distracciones de la política diaria. Era su forma de meditar, de encontrar calma en un mundo que parecía nunca detenerse. Sin embargo, había una regla no escrita en la vida de Lenin: nunca debía mostrar públicamente su habilidad con el ajedrez. Como líder revolucionario, su figura debía mantenerse sólida y centrada, sin las distracciones de actividades poco serias o lúdicas. El ajedrez, aunque fascinante, debía quedar en segundo plano, lejos de las luces del protagonismo. Era un pasatiempo secreto, algo que solo los más cercanos a él llegaban a conocer. El niño prodigio del ajedrez y la derrota inesperada. Un día, en un pequeño pueblo europeo durante su exilio, Lenin se encontraba en una cafetería tranquila, dedicado a leer algunos documentos políticos, cuando un niño apareció de repente con una bicicleta, llevando consigo una caja de ajedrez. El niño, que no tenía más de 10 años, entró en el establecimiento con una confianza inusual para su edad. Se acercó a una mesa cercana a Lenin y, con una mirada curiosa, vio que el líder ruso estaba solo y sin compañía. Con una sonrisa tímida pero decidida, el niño le preguntó si podía unirse a él para una partida de ajedrez. Lenin, con su natural reticencia a compartir demasiado de su vida privada, dudó por un momento. Sin embargo, al ver la expresión inocente y algo desafiante del niño, aceptó. Era solo un niño. Después de todo, ¿quién podría ser tan bueno en ajedrez a tan corta edad? La partida comenzó de manera tranquila, con el niño moviendo sus piezas con una aparente destreza. Lenin, como siempre, se mostró meticuloso en su jugada, estudiando cuidadosamente cada movimiento y anticipando las posibles respuestas de su oponente. A medida que avanzaba la partida, Lenin se dio cuenta de que el niño no era tan inexperto como parecía. Cada jugada del niño estaba perfectamente calculada, y pronto Lenin comenzó a sentir una ligera incomodidad. A pesar de su experiencia, el niño parecía moverse en el tablero con una claridad sorprendente. Lenin, siempre el estratega, comenzó a analizar con más profundidad las jugadas del niño. ¿Era posible que un niño de 10 años pudiera tener tal comprensión del juego? Los movimientos del pequeño eran exactos,
como si estuviera siguiendo una lógica que Lenin mismo podría aplicar a su propia vida política, de adelante hacia atrás, anticipando cada respuesta. El joven jugador no era un niño cualquiera, estaba jugando con una inteligencia sorprendente, desbordando la habilidad de muchos adultos que Lenin había enfrentado a lo largo de los años. La partida comenzó a volverse tensa, y Lenin se dio cuenta de que estaba siendo superado. A medida que el juego avanzaba, Lenin empezó a hacer jugadas desesperadas, tratando de salvar su posición. Sin embargo, el niño parecía tener siempre una respuesta para cada uno de sus movimientos. La serenidad de Lenin comenzó a desmoronarse, y lo que inicialmente había sido una partida amistosa comenzó a sentirse como una verdadera batalla. El niño, con su rostro sereno, no mostraba signos de frustración o duda, mientras que Lenin, por primera vez en mucho tiempo, sentía la presión de un oponente imparable. Finalmente, el niño hizo su movimiento final, un jaque mate impecable. Lenin, asombrado, miró al niño y, por un momento, no pudo evitar sentir una mezcla de incredulidad y admiración. Había sido derrotado. Un niño de 10 años lo había vencido en su propio terreno, en un juego que había dominado durante toda su vida. «Has jugado muy bien», dijo Lenin, reconociendo su derrota con una sonrisa genuina, algo que pocos hubieran esperado ver en él. El niño, feliz pero modesto, agradeció el elogio. Lenin se levantó, le dio la mano al niño, y aunque su ego probablemente se sintió tocado, no dejó que su orgullo lo impidiera. En ese momento, comprendió algo profundo. No importa cuán preparado o inteligente seas, siempre hay algo o alguien que puede sorprenderte. Aquel niño no solo lo había derrotado en ajedrez, sino que también le había enseñado una valiosa lección de humildad. Años después, Lenin recordaría esa partida como un momento único en su vida, un recordatorio de que incluso los más grandes estrategas pueden aprender de los inesperados desafíos que la vida les presenta. La derrota ante un niño de 10 años, lejos de ser un golpe a su orgullo, se convirtió en una de esas historias que, de vez en cuando, traía a su mente como un símbolo de la constante necesidad de adaptación y aprendizaje, incluso en los campos más inesperados. 7. El curioso caso de Lenin y su gato revolucionario. Un líder siempre necesita un camarada peludo. La llegada de un compañero felino. En la agitada vida de Vladimir Lenin, entre las interminables reuniones, la lucha política y las decisiones que definieron el rumbo de una nación, había poco espacio para lo que se podría considerar un descanso. Sin embargo, incluso los hombres más poderosos, como Lenin, necesitaban momentos de calma, desconexión y a veces, algo que pudiera ofrecerles una dosis de compañía sin palabras. En un giro que pocos imaginarían, ese alivio llegó en la forma de un gato. La historia comienza en los años del exilio, cuando Lenin se encontraba en Zúrich, Suiza, después de haber sido forzado a abandonar Rusia por las fuerzas zaristas. Durante ese tiempo, se encontraba lejos de su tierra natal, pero igualmente inmerso en sus escritos, sus teorías revolucionarias y las conversaciones políticas con otros exiliados. En Zúrich, la vida cotidiana era tranquila en comparación con la intensidad de la lucha política en Rusia, pero el líder de la revolución rusa no podía relajarse por completo. Vivir en el extranjero significaba también estar constantemente alerta a los movimientos de los agentes zaristas y las difíciles conversaciones sobre el futuro de su país. En medio de esta vida austera, Lenin compartía su vida con su esposa, Nadezhda Krupskaya, y algunos compañeros de lucha. Sin embargo, en un momento dado, un pequeño detalle comenzó a hacer una gran diferencia en la vida de Lenin. Fue un día común cuando, de repente, un pequeño gato negro apareció en su vida. Nadie sabe con certeza cómo llegó el gato, pero lo que es indiscutible es que se convirtió en un inusual pero vital compañero para el líder soviético. El gato, de ojos brillantes y pelaje oscuro, no era un animal común, ni mucho menos un gato domesticado al estilo de las mascotas típicas de la época. Era inquieto,
con una actitud desafiante y curiosa, un rasgo que lo hacía único en la casa. De hecho, el gato parecía entender que Lenin no era un hombre cualquiera, y de inmediato comenzó a seguirlo por la casa, subirse a su escritorio y acechar mientras Lenin estudiaba o dictaba sus textos. Era como si, en su silencio y sus ojos felinos, el gato reconociera el peso de la historia que se tejía en esas habitaciones. A pesar de ser una figura imponente en la revolución, Lenin, como muchos otros, encontraba consuelo en los pequeños gestos cotidianos, y el gato se convirtió rápidamente en uno de esos momentos de calma. Lenin no era conocido por mostrar mucha ternura hacia los seres vivos. Su vida estaba dominada por la lucha política y su intenso enfoque en el futuro de Rusia. Sin embargo, el felino tenía algo que lo suavizaba, algo en su presencia que ofrecía una especie de equilibrio frente a la constante agitación. Incluso, muchos relatos cuentan que Lenin, en sus momentos más tranquilos, observaba al gato durante horas, en silencio, mientras éste se deslizaba por la habitación, como si fueran los dos los únicos que entendieran la carga que llevaba sobre sus hombros. El gato revolucionario, una compañía insólita. A lo largo de los años, el gato de Lenin no solo se convirtió en su mascota, sino en una especie de símbolo no oficial de su vida en el exilio. Al principio, aquellos cercanos a Lenin lo veían como un simple capricho. Sin embargo, a medida que pasaban los días, el gato parecía tener una conexión extraña con su dueño. Siempre que Lenin se encontraba en momentos de reflexión o se enfrascaba en discusiones sobre los ideales revolucionarios, el gato permanecía cerca, observando, como si estuviera escuchando cada palabra que salía de su boca. Se decía que el animal estaba particularmente cerca de Lenin durante las largas noches de trabajo. En un mundo plagado de tensiones y luchas internas, el gato ofrecía un respiro, una especie de válvula de escape para el agotado líder. Al principio, Lenin se mostraba algo reticente a aceptar que un simple animal podría convertirse en su compañero de reflexión. Pero, con el tiempo, el gato se hizo parte integral de su rutina diaria. Se deslizaba por las alfombradas habitaciones mientras Lenin dictaba sus teorías, y ocasionalmente saltaba a su regazo en un acto de exigente ternura. Es curioso cómo incluso en las vidas más revolucionarias, los momentos más simples, como acariciar a un gato, pueden ofrecer una chispa de humanidad. El gato de Lenin no era solo un observador pasivo. En algunas ocasiones, se decía que el animal tenía una especie de inteligencia política. Cada vez que Lenin estaba profundamente absorto en sus escritos o pensando en la revolución, el gato parecía acercarse y posarse en su escritorio. Los más cercanos a Lenin no podían evitar reírse de cómo el gato parecía estar en perfecta sincronía con el líder. Incluso se rumoreaba que, cuando Lenin se encontraba especialmente agobiado por las decisiones políticas, el gato, como un fiel compañero revolucionario, se acercaba con su ronroneo tranquilo y calmante. La presencia del felino parecía tener un efecto relajante sobre el líder, como si la simple compañía de su camarada peludo le diera el respiro necesario para continuar con su lucha. En una historia particularmente divertida, se cuenta que una vez Lenin, en medio de una reunión con otros revolucionarios, perdió completamente la concentración cuando su gato comenzó a jugar con sus papeles sobre la mesa. El gato, como si supiera que su dueño estaba en una de esas conversaciones interminables, comenzó a empujar los papeles de Lenin con sus patas delanteras. Los revolucionarios presentes, sorprendidos por la distracción, se rieron brevemente, pero Lenin, lejos de enfurecerse, se limitó a sonreír levemente. «Incluso los grandes deben aprender a relajarse», comentó, mientras apartaba al gato de los papeles. Por supuesto, Lenin nunca mostró públicamente cuánto significaba el gato para él. Como líder revolucionario, siempre se mostró implacable, con un enfoque casi militar hacia el logro de sus objetivos. Sin embargo, en la intimidad de su hogar, en los momentos más tranquilos de su vida,
el felino se convirtió en un símbolo de su resistencia frente al estrés y la soledad de su lucha. Lenin, el hombre que lideró la Revolución Rusa y transformó el destino de una nación, también necesitaba una compañía silenciosa, una presencia reconfortante para equilibrar su mente agitada. El curioso caso de Lenin y su gato revolucionario revela un aspecto más humano de un líder que, a menudo, era percibido como un hombre sin emociones personales, completamente entregado a su misión. Sin embargo, en este camarada peludo encontró una especie de paz, un pequeño recordatorio de que, incluso en medio de la guerra y la política, la compañía silenciosa de un amigo fiel puede ser el refugio que necesita cualquier alma revolucionaria. Aunque el gato nunca tuvo una misión política, su existencia le ofreció a Lenin un descanso mental, un espacio donde podía ser más que un líder, un hombre en busca de momentos de calma y de consuelo. En su exilio y en sus luchas internas, Lenin, como cualquier ser humano, necesitaba algo más que ideas y teorías. Necesitaba el vínculo silencioso, pero profundo, con un ser que, sin palabras, lo entendiera. Y ese ser fue un pequeño gato negro que, sin saberlo, se convirtió en su compañero en la revolución más importante, la revolución personal. 8. Cuando Lenin intentó cocinar borsch y creó un desastre culinario revolucionario. Un líder fuera de su zona de confort. A lo largo de la historia, hemos conocido a Vladimir Lenin como un hombre de acción, de decisiones políticas firmes y de estrategias revolucionarias que cambiaron el curso de Rusia y el destino de millones de personas. Su vida estuvo marcada por la lucha ideológica, la organización política y las tensiones constantes, pero también hubo momentos en los que el líder soviético buscó desconectarse de la constante agitación política. Y en uno de esos momentos de descanso, surgió una historia inesperada. El intento de Lenin de cocinar un borsch, el famoso plato tradicional ruso, que se convertiría en un desastre culinario revolucionario. Todo comenzó en los años del exilio, cuando Lenin se encontraba en Suiza, lejos de su patria, sumido en sus escritos y conversaciones sobre la Revolución Rusa. Durante ese tiempo, la vida de Lenin estaba dominada por la política, pero también, como cualquier ser humano, tenía momentos de relajación. En el día a día de su exilio, Lenin tenía la oportunidad de experimentar la vida de una manera más tranquila. Estaba rodeado de libros, compañeros de lucha y, sobre todo, de su esposa, Nadezhda Krupskaya. Sin embargo, uno de los aspectos más humanos de Lenin, que raramente se menciona en los relatos históricos, es que, a pesar de ser un revolucionario implacable, también tenía deseos de probar cosas nuevas, de experimentar más allá de los límites de su vida política. Y es aquí donde entra el borsch. El borsch es una sopa tradicional de Europa del Este, especialmente popular en Rusia y Ucrania. Lenin, como muchos otros en su época, creció con este plato en su hogar. En sus días en Suiza, lejos de la agitación política de Rusia, pensó que sería una buena idea aprender a cocinarlo él mismo. Era, para él, una forma de conectarse con sus raíces y quizás de escapar brevemente de los asuntos políticos que siempre lo rodeaban. Pero Lenin, aunque brillante en muchos campos, no era precisamente un chef. La cocina de Lenin no era un lugar donde él se sintiera cómodo. A menudo, sus días estaban tan llenos de trabajo intelectual y político que las tareas cotidianas, como cocinar, quedaban relegadas a los márgenes de su vida. Nadezhda, su esposa, era quien generalmente se encargaba de la cocina, pero esa mañana, Lenin decidió que era el momento de poner sus manos a la obra y demostrar que no solo era capaz de planificar revoluciones, sino también de preparar una comida tradicional rusa. Después de todo, ¿qué tan difícil podría ser hacer una sopa? El desastre culinario de Lenin. Aquel día, Lenin se adentró en la cocina con un aire de confianza que contrastaba enormemente con su falta de experiencia. En su mente, la receta de borsch parecía sencilla. Algunos ingredientes básicos, como remolacha, repollo, zanahorias, cebollas y, por supuesto, el toque secreto de cada hogar. Lenin pensaba que solo conseguir los pasos de la receta podría crear una sopa deliciosa.
Nada podría estar más lejos de la realidad. Primero, Lenin comenzó con la remolacha. Sabía que era uno de los ingredientes principales y pensó que su preparación debía ser cuidadosa. Sin embargo, al no estar acostumbrado a trabajar en la cocina, la remolacha terminó siendo cortada de manera desigual, con trozos grandes y otros pequeños, lo que afectaría la textura de la sopa más adelante. Luego, comenzó a agregar los ingredientes uno a uno, pero no lo hacía con la precisión que requería la receta. Las zanahorias fueron lanzadas a la olla sin ser peladas correctamente. Las cebollas fueron picadas de manera torpe y el repollo no estaba tan finamente cortado como debía. Todo parecía un caos, pero Lenin, con su habitual determinación, no se dejó disuadir. A medida que la sopa se cocinaba, los olores comenzaron a invadir la casa. Sin embargo, no eran los aromas reconfortantes que uno esperaría al cocinar un borsch, sino una mezcla extraña que empezaba a levantar dudas sobre el futuro de esa receta. Lenin, a pesar de todo, seguía firme en su intento de llevar la comida a buen puerto. Estaba decidido a completar su tarea por sí mismo, sin ayuda. En su mente, estaba jugando una especie de partida de ajedrez, como si cada ingrediente fuera una pieza que debía mover estratégicamente para alcanzar el éxito. Pero, como en muchas de sus jugadas políticas, las cosas no salieron como esperaba. Finalmente, el borsch estaba listo, o eso creía Lenin. Con orgullo, lo sirvió en la mesa, esperando que Krupskaya, su esposa, quedara impresionada por su habilidad en la cocina. Ella se acercó, olió la sopa y, con una expresión que trataba de ser diplomática, probó un sorbo. No fue necesario decir más. El borsch de Lenin estaba tan mal preparado que no pudo ser salvado ni por su fervor revolucionario. Estaba demasiado ácido, con trozos crudos de remolacha, y los ingredientes no se habían mezclado bien. Era una mezcla incomible, una sopa que más bien parecía una lección sobre los peligros de subestimar las habilidades culinarias. Krupskaya, con una sonrisa que no pudo evitar contener, le dijo amablemente: «Quizás deberíamos dejar que alguien más se encargue de la cocina la próxima vez, compañero Lenin». Lenin, aunque avergonzado por su fracaso, no pudo evitar reírse de sí mismo. A pesar de su figura imponente, en ese momento fue un hombre como cualquier otro, sin la capacidad para conquistar la cocina, pero sí con el valor de aceptar su error y aprender de él. Años más tarde, el intento fallido de Lenin de cocinar borsch se convertiría en una anécdota divertida entre sus amigos y colegas. Se decía que, a pesar de ser el líder de una de las revoluciones más importantes de la historia, Lenin nunca más volvió a intentar cocinar. Quizás la cocina no era su terreno, y tal vez esa era una lección que había aprendido de la manera más difícil. Incluso los mejores revolucionarios tienen sus limitaciones. Sin embargo, el intento de Lenin por preparar una comida sencilla, por tan desastroso que fuera, mostraba una faceta humana de el que pocos conocían. Era un líder que, más allá de su lucha por cambiar el destino de Rusia, también era un hombre que a veces simplemente quería sentirse como cualquier otro, alguien que podía perderse en la cotidianidad, aunque fuera en medio de un desastre culinario. 9. El día que Lenin subió al tren equivocado y terminó inspirando una huelga. El error inesperado. Era una mañana fría de invierno en 1905, en el bullicioso mundo de la Rusia zarista, un país sumido en profundas tensiones sociales y políticas. La revolución de 1905 estaba en su apogeo, y las huelgas obreras, las protestas y las demandas de reformas se multiplicaban en todo el imperio. Lenin, quien en ese entonces se encontraba en el exilio en Europa, estaba muy al tanto de los movimientos de los trabajadores y los disturbios que sacudían Rusia. Sabía que algo grande estaba por suceder, y su mente revolucionaria ya se preparaba para jugar un papel clave en el destino de su patria. En medio de sus reflexiones,
Lenin había recibido noticias urgentes de un nuevo encuentro con otros líderes revolucionarios, un evento que podría ser crucial para la revolución. Decidió que era hora de regresar a Rusia y de unirse a sus compañeros para coordinar sus esfuerzos. No había tiempo que perder y, como siempre, su mente estaba centrada en la misión. Sin embargo, en lo que parecía ser un día común de desplazamiento, el líder de la revolución rusa cometería un error que, por pura casualidad, llevaría a un inesperado giro de los acontecimientos. Lenin se encontraba en una estación de tren en una ciudad europea, listo para tomar el tren que lo llevaría a un encuentro secreto. Había preparado cuidadosamente el viaje, con la mente puesta en la revolución, sin imaginar que la logística del día podría ser tan desafiante. En un acto de distracción o quizás de exceso de confianza, Lenin subió al tren equivocado. Este error, aparentemente trivial, se convertiría en uno de los momentos más curiosos y decisivos de su vida. Al principio, Lenin no notó el error. Era un hombre tan inmerso en sus pensamientos y en la planificación revolucionaria que los detalles cotidianos no le preocupaban demasiado. Pero a medida que el tren avanzaba, algo comenzó a sentirse extraño. El tren iba en una dirección equivocada. Lenin miraba por la ventana, observando paisajes que no reconocía, y comenzó a preguntarse por qué el viaje no se desarrollaba como esperaba. El miedo comenzó a invadir su mente. ¿Estaría siendo seguido? ¿Era esta una trampa de los agentes zaristas? Sin embargo, al no tener más opción que seguir adelante, decidió quedarse en el tren y continuar su viaje, esperando que pronto se pudiera resolver el error. Al llegar a la estación equivocada, Lenin se dio cuenta de la magnitud de su error. La estación era pequeña, oscura y casi vacía. No había rastro de los compañeros revolucionarios con los que había planeado encontrarse. En lugar de sentirse derrotado, sin embargo, Lenin se sintió impulsado a actuar. Después de todo, no era un hombre que se dejara vencer fácilmente por las circunstancias. Decidió abandonar la estación y buscar una manera de regresar a su destino, pero antes de marcharse, vio algo que lo dejó paralizado. Un grupo de trabajadores se encontraba en las vías cercanas, conversando animadamente sobre las recientes huelgas en su ciudad. Al principio, Lenin pensó que no tenían nada que ver con él, pero, por alguna razón, no pudo evitar acercarse. La chispa de una huelga revolucionaria. Mientras se acercaba al grupo, escuchó fragmentos de conversación que hicieron que su corazón latiera más rápido. Los trabajadores estaban hablando de una huelga que se estaba organizando, una huelga que, si se realizaba con éxito, podría enviar un mensaje poderoso a las autoridades zaristas. Los hombres y mujeres discutían con pasión, con la frustración acumulada por años de opresión, explotación y condiciones de vida insoportables. Había algo en sus palabras que resonaba profundamente en Lenin. La chispa de una revolución parecía estar encendida, y todo lo que necesitaba era un pequeño empujón. Lenin, movido por el fervor de la situación, decidió hablar con los trabajadores. Se presentó como un defensor de su lucha y les explicó la necesidad de unirse y organizarse para enfrentar a las autoridades. Les habló de la importancia de las huelgas como una herramienta para desafiar el poder zarista y como una forma de presión que podría desencadenar una transformación social. El discurso de Lenin, cargado de su característico ímpetu revolucionario, no pasó desapercibido. A pesar de ser un hombre fuera de lugar, sin el respaldo de sus compañeros, la gente comenzó a escuchar. En cuestión de horas, el pequeño grupo de trabajadores que Lenin había encontrado se transformó en una multitud de personas decididas a llevar a cabo la huelga. El fervor se apoderó de ellos. Los trabajadores, inspirados por las palabras de Lenin, decidieron que no podían esperar más. La huelga debía comenzar de inmediato. Sin previo aviso, la estación se llenó de manifestantes,
quienes tomaron las vías del tren y cerraron el paso a cualquier intento de movimiento de las autoridades. Lo que Lenin había considerado un simple error en su viaje, se había transformado en el catalizador de un evento inesperado y significativo. La huelga que surgió de su encuentro casual con los trabajadores se expandió rápidamente por la ciudad y eventualmente por otras regiones. La revolución que Lenin había predicho, la lucha de los trabajadores contra la tiranía zarista, cobraba vida de manera inesperada, y aunque él no estaba preparado para liderarla en ese momento, se convirtió en su símbolo. La huelga fue un testimonio del poder de las palabras de Lenin, y la chispa que él encendió en ese día extraño creció para convertirse en una llama de resistencia que sacudió la estructura misma del imperio zarista. A lo largo de los días siguientes, la huelga se extendió por diversas fábricas y barrios, y aunque el evento no resultó en una victoria inmediata, dejó una marca indeleble en el movimiento revolucionario ruso. Para Lenin, este episodio fue un recordatorio de que incluso los errores pueden ser valiosos. Lo que comenzó como un simple desliz, un viaje equivocado, se transformó en un evento que reafirmó su creencia en la fuerza de las masas y en el poder de la lucha organizada. En los días posteriores, Lenin reflexionó sobre el giro inesperado de los acontecimientos. Si bien su error le había costado un valioso tiempo, también le había dado algo mucho más importante, una muestra clara de la solidaridad y el deseo de cambio que se estaba gestando en la clase obrera. La huelga, inspirada por su encuentro fortuito con los trabajadores, se convertiría en una de las primeras chispas que avivaría las llamas de la Revolución rusa, demostrando que, a veces, los momentos más insignificantes son los que desencadenan los mayores cambios en la historia. Lenin, el hombre de la revolución, no solo había llegado a un destino equivocado, sino que, al hacerlo, había colocado las bases para una transformación que cambiaría para siempre el curso de Rusia y del mundo. Gracias por ver el vídeo. Si te ha gustado y te gustan este tipo de historias sobre personajes históricos, no olvides dejar tu like, suscribirte y activar la campanita. Y si quieres seguir viendo nuestro contenido, pincha en el vídeo que aparece en pantalla, que es todavía mejor. Nos vemos en el próximo vídeo, y recuerda, amigo, un pasado oculto, 1000 historias por descubrir.